Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario, allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucho, el Evangelio de Marcos en algunos momentos presenta lo que se conocen como sumarios. Son especies de síntesis de la vida del Maestro. No son acciones puntuales, sino las que se repetían constantemente. Y hoy, en este quinto domingo del tiempo ordinario, podríamos hablar de una jornada del Maestro. No son solo las acciones, es el espíritu con las que la realiza. Mire, nos presenta a un Jesús en la intimidad de la casa, con sus amigos, pero también en el pueblo con la muchedumbre. Nos presenta a un Jesús en el diálogo con los demás y en el diálogo con el Padre en la oración. Nos presentan a un Jesús en el día a día, en lo cotidiano, pero también en la noche, en la soledad. Nos presentan a un Jesús que lo buscan, pero que Él busca primero en la oración lo que el Padre tiene para comunicar. Nos presentan a un Jesús anunciando la palabra, pero también sanando, bendiciendo, exorcizando. Lo mueve a Él el deseo de obrar, de hacer presente el reino de Dios en el mundo. No son las circunstancias, no es si estamos solos o acompañados, si estamos en un momento de recogimiento orando o estamos compartiendo con otras personas. Es el Espíritu que nos mueve, que nos impulsa. Y el Evangelio no es simplemente para transmitirnos lo que Jesús hacía y decía. El Evangelio lo que quiere es contagiarnos para que eso mismo suceda en nuestra vida. También nuestros domingos, nuestros sábados, nuestros lunes están llenos de actividades. Como lo refleja hoy la palabra, en esos espacios también transcurre nuestra existencia. La pregunta es, ¿cómo lo estamos viviendo? Es interesante, Carlitos, porque es como pensar un día en la vida de Jesús. Es como si uno le preguntara a Jesús: cuénteme usted qué hace todos los días. Y es interesante porque experimenta a Jesús y nos enseña a todos nosotros que esos momentos son fundamentales y que todos los necesitamos. Pero me llama mucho la atención y me gusta mucho es que Jesús busca espacios a solas para orar, como para recargar esa fuerza, para hablar con su Padre, para sentir que seguramente que le dé ánimo para seguir. Porque es que dice el texto que le llevaron enfermos, endemoniados, le llevaban, pensemos en una cantidad de enfermos quejándose, con dolor, con tristeza, una cantidad de personas llenas de situaciones difíciles. Y Jesús tener que ver toda esa realidad también, seguramente su corazón necesitaba esa ayuda de Dios. Hermanos, es bonito saber que Jesús oraba y que Jesús constantemente utilizaba la oración para tener en su Padre esa fuerza que necesitaba. Y hay algo muy particular, hermanos, y es que nosotros tenemos también que aprovechar esos momentos de oración. Nosotros decimos: Padre, es que estoy muy cansado, yo tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas, tengo muchos compromisos,
es que una cosa, es que la otra, sí. En medio de todas esas carreras, en medio de todos esos afanes, en medio de todas esas luchas interiores y exteriores, qué rico como Jesús, sacar un espacio a solas para orar, para llenarte de esa fuerza, para pedirle a Dios sabiduría, para que esa oración te dé más ganas y te dé más fuerza. Es que después de que Jesús estaba orando y lo buscaron y lo encontraron, le dijo, no, hay que ir, hay que seguir haciendo la tarea. Es decir, recargó su corazón, recargó su vida, se llenó de ganas, no porque no las tuviera, sino porque necesitaba más fuerza para seguir llevando adelante esa tarea que Dios le había encomendado. Entonces, hermanos, si Jesús es el motivo si Jesús oraba, pensemos que para nosotros, siendo Jesús el motivo de nuestra oración, cuán importante es, y la necesidad de orar se convierte para nosotros en un lugar de esperanza. Entra Jesús a la casa de Simón y nos dicen que encuentra a la suegra de Simón tendida en la cama. El Evangelio lo que está diciendo es que está postrada, un símbolo de muerte. El Maestro se acerca y la levanta, es decir, la resucita. Eso es lo que acontece en el encuentro con Jesús. Estamos postrados, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestras historias, todo aquello que nos duele, todo aquello que nos desgasta, todo aquello que está haciendo que la vida se pierda. El encuentro con Jesús hace que Él nos levante, nos resucite, nos dé esperanza, nos abra el horizonte. Y hay una respuesta inmediata para saber si fue cierto el encuentro con Jesús o no. Ponernos al servicio, a servir, servidores del reino, del Evangelio, del amor. Sí, es interesante ese pedazo del Evangelio, ese fragmento del Evangelio, porque ella inmediatamente se puso a servir. Quizás sintió esa gratitud, sintió ese amor, sintió algo en su corazón que la llevó a poner por obra lo que ella había experimentado. Se puso a servir, no dice de qué manera, sencillamente se puso a servir. Porque ese servicio no tiene una manera, una forma, es dar con generosidad tiempo, espacios, palabras, es decir, es que si vemos la vida de Jesús, toda la vida de Jesús es un servicio constante. Es que las palabras servían para sanar el corazón, sus acciones servían para los enfermos físicos y espirituales, su oración servía para pedirle a Dios sabiduría, para orar el bien, es decir, todo lo que hace Jesús en su cotidiano vivir y que nosotros leemos en el Evangelio es la manera de vivir. Jesús trabajaba, Jesús compartía con sus amigos. Miren, dice el texto que después de que salieron de la sinagoga fue donde sus hermanos, donde sus amigos, fue a la casa de ellos a tener un espacio de intimidad, a compartir la mesa, los alimentos, a experimentarse amado y a experimentarse ellos amados por Jesús. Entonces, qué rico que nosotros también podamos entender que el servicio es ayudar al otro, dar sin esperar nada a cambio. Hoy muchas personas están esperando que les sirvamos y no entendamos servicio como el de una empleada, el de un empleado. Esa es una manera de servir, es ponernos al frente de los demás para guiarlos, para alimentarlos, para sanarlos, para levantarlos de esa postración, como hemos escuchado, para ser camilleros de esos hombres y mujeres paralíticos, para que también sean nuestros camilleros, para que sean para nosotros un motivo de esperanza. Por eso, miren lo particular, si esta mujer tenía fiebre, era porque había una enfermedad en ella. Y Jesús, ¿qué hace? Curar su enfermedad y también restaura su vida, porque en gratitud ella sirve. Que hoy nosotros sintamos curados por Jesús, sanados por Jesús, tomados de la mano de Jesús y nos levantemos a servir con amor. Los invito, hermanos, para que en nuestras jornadas, nuestro día a día, la vida toda, la podamos hacer transcurrir en el amor de Dios, en el Espíritu de Cristo. Señor, estamos dedicados a tantas actividades. Debemos responder
responsabilidades, situaciones que a veces parece que atrapan nuestro tiempo. Por eso hoy te pedimos a ti, Señor, que nos ayudes a vivir con un espíritu nuevo, a vivir en ti. Regálanos la bendición de sentirte cerca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, hermanos, agradecerles su generosidad, el que puedan recibir esta sencilla palabra, puedan compartirla con otras personas. Y bueno, ya también quienes están aquí en Pereira o cerca y deseen hacer parte de los grupos de la parroquia, pues son bienvenidos. Claro que sí, ya estamos en este mes, también muy pronto inicia la Cuaresma, es decir, estén muy atentos a toda la programación que tenemos, a nuestro grupo de oración, nuestros grupos de Maús hombres y mujeres, los jóvenes de FETA, también los laicos, los ministros, es decir, que se vayan vinculando nuevamente a toda la propuesta pastoral y espiritual que queremos regalarles nosotros los padres. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Buscándonos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Padres Carmelitas Pereira, en Facebook como Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia San José, en YouTube Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Qué rico que hagan parte de esta comunidad virtual también, desde muchos lugares, pero los que están en Pereira que vengan y nos visiten presencial para compartir con ustedes la fe y el amor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanos, es la fe que nos acompaña en nuestro camino y sobre todo en el reconocimiento que fuimos creados para la vida. La Iglesia Católica conserva la huella, los despojos mortales, las cenizas de los seres queridos en lugares de oración. No es un culto a la muerte, no, es la manera que tenemos de honrar la vida de nuestros seres queridos. Ellos han resucitado, están en Dios, permanecen en nuestros corazones, pero su memoria, su recuerdo, los conservamos en lugares de oración. La parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia San José de Pereira, bajo la custodia de los frailes carmelitas descalzos, tiene un lugar bellísimo de oración, de silencio, para conservar los restos mortales y las cenizas de los seres queridos. Quienes quieran conocer nuestra cripta, los osarios y cenizarios, pueden acercarse y con gusto les daremos la información que necesiten. No se han ido del todo, no es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos